En la sección del IESES, Carlos Medel Ramírez, académico del Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales, nos platica sobre la definición de pobreza y cómo se mide en la sociedad. ¿Qué tal, querido teleauditorio? Sean bienvenidos a su sección de IESES. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Medel Ramírez. Él es investigador del IESES, es economista, doctor en finanzas públicas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es coordinador del Observatorio Observes del IESES. Entre sus líneas de investigación se encuentran la pobreza y el bienestar multidimensionales. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el auditorio de TeleV, a los alumnos y a todos los compañeros. Gracias por esta invitación. Doctor, uno de los principales problemas de nuestra sociedad y de toda agenda gubernamental, pues claramente es la pobreza. Y pues no solo eso, sino que diariamente vemos en los medios y en nuestra cotidianidad, pues la pobreza. Pero pues la pregunta esencial sería, ¿qué es la pobreza? Y pues, ¿cuándo se dice que alguien es pobre? Bien, el concepto de pobreza es un concepto importante de estudio. Es una condición social y económica. Es una condición que refleja una situación que lacera a la sociedad porque reconoce la condición de carencias de particularmente derechos humanos y sociales que sean contenidos desde la propia Constitución, la oportunidad de tener alimentación, vivienda, salud, seguridad, empleo, entre otras circunstancias. Eh, el término de pobreza entonces identifica eso, un factor de diferentes dimensiones que es importante el estudio y que, bueno, también en términos teóricos antes se reflejaba solo en términos de la medición unidimensional del ingreso. Ahora es una evolución y un análisis que involucra no solo el ingreso, sino este reconocimiento de estas carencias y que en esencia, bueno, es un reto para la economía, para la ciencia, pero sobre todo para la acción política. Muy bien, doctor. Entonces, entiendo, hay distintos tipos de pobreza y si es así, ¿cómo es que ésta se mide? Bien, debo decir que antes, y esto es relativamente muy cercano, hablamos de antes del 2005, la medición de la pobreza se hacía en términos de valor monetario, es decir, si alguien ganaba arriba de $1, 20 centavos diario o por abajo. Y es una magnitud que se da a nivel internacional. A partir de 2005, México empezó a tomar, digamos, parte de los estudios específicos que nos invitaban a hacer una medición de pobreza bajo la perspectiva propuesta desde la visión del doctor Amartya Sen y con la propuesta técnica metodológica de Jens Foster y de Sabine Alkir, y es México el primer país en el mundo que hace una medición multidimensional. Esto nos da la oportunidad de revisar la pobreza en ese sentido, más allá del ingreso monetario, sino la identificación de las carencias sociales que, como señalábamos, son derechos humanos fundamentales e irrenunciables. Entonces, bajo este tenor tenemos oportunidad de identificar pobreza extrema, que es el indicador más objetivo, en donde debemos enfocar, digamos, la orientación de la política pública, los programas sociales mediante gasto social y sobre todo toda la atención de nosotros como investigadores. Muy bien, doctor. Hace poco fue un tema las mediciones multidimensionales de la pobreza del Coneval. Eso fue un tema nacional. Y entonces, ¿nos podría explicar en qué consisten estas y si son encuestas o qué son entonces? Bien, como decimos, lo que se mide en términos de la forma en que se establecen la evaluación de parámetros que dan cuenta, por ejemplo, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la calidad de la vivienda y el acceso que tienen las viviendas y, entre otras cosas, el acceso a la alimentación
al igual que la posibilidad de adquirir una canasta básica, hace referencia a distintos de integración de eso, datos. Y a partir del reconocimiento de un enfoque multidimensional, se emplea información que viene de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto. Es decir, a partir del análisis de una encuesta es donde empezamos a hacer esta valoración de los parámetros y determinamos una medición nueva de la pobreza que nos permite identificar grado, intensidad y sobre todo esta división que define la pobreza. ¿Quién es pobre? ¿Quién está dentro de un nivel de pobreza? Aquel que tiene al menos una carencia de las necesidades sociales, y estas necesidades sociales son 6. Aquel que tiene más de 3, entonces lo ubicamos en un nivel de pobreza extrema. Si aunado a esto lo ubicamos que no tiene posibilidad de adquirir una canasta básica, entonces el asunto es un poco más complicado. Refieres bien, esta es una metodología reciente, nueva, y es perfectible, de forma tal que el Coneval, que es la institución que tiene el mandato de ley de establecer la metodología, establecer las mediciones, bueno, ha hecho desde luego algunas modificaciones metodológicas. Esto nos da algunos datos, por ejemplo, de 2018 a 2020, que es una de las primeras estimaciones, donde ha existido, digamos, aumento en estas carencias o en estos rezagos. Es decir, no hemos podido resolver el problema del rezago educativo, ni el problema de salud, ni el problema de alimentación. Pero hemos tenido indicadores positivos en términos de acceso a seguridad social, vivienda y servicios de vivienda. En conjunto, esto pues nos da la oportunidad de tener datos objetivos para tomar decisiones. Hay una cosa importante, decíamos, estamos mal en salud y recientemente tenemos la emergencia prácticamente mundial y a México también nos tocó en esta característica. Pocos recursos, poca población con acceso a recursos de salud y sobre todo problemas en términos de la infraestructura. Estamos atendiendo este problema del COVID con recursos que son escasos, que debemos priorizar a quién, cómo y cuándo atenderlos, pero sobre todo reconociendo que tenemos carencias. Entonces, el asunto de la pobreza es saber dónde están, cómo atenderlos y qué escenarios bajo un sistema dinámico de situación de emergencia, bajo el orden de recursos escasos, es la materia de nuestro trabajo de investigación y es lo que nosotros planteamos en la línea 3 de Sociología Matemática dentro del doctorado de investigaciones y, económicas y sociales que está otorgando el IESES. Muy interesante, doctor. Bueno, aquí ya surgen varias preguntas. Una primera pregunta sería, pues, ¿qué relación habría entre, pues, el COVID, en este caso, la pobreza y el bienestar? Y, bueno, yo creo que sería pertinente que antes nos explicara un poco, pues, qué es el bienestar, porque es otro tema que está muy en boga. Entonces, si nos podría explicar, por favor. Sí, bien, podríamos tomar como ejemplo el siguiente. Si la pobreza es la manifestación de carencias, y particularmente estas que refieren a los derechos humanos, el bienestar es como la intención o la meta. Es decir, que todos tengamos acceso a educación, vivienda, salud, empleo, alimentación. Digamos, es una intención. Pero esa intención refiere a dos conceptos, los objetivos y subjetivos. Quiere decir que si yo tengo empleo, si yo tengo una casa, si tengo alimentación, si tengo seguridad, tendré la posibilidad de desarrollar desde la perspectiva psicológica y subjetiva, ¿se entiende? La posibilidad de ser un ser humano productivo, desarrollado y con mayor capacidad de crecimiento. Hay una cuestión en términos de la teoría que busca interpretar. El estudio del bienestar y el bienestar social bajo esta perspectiva es nuevo. Estamos hablando entonces de una línea de estudio que inclusive es de frontera. Desde el punto de vista político se busca el bienestar social, pero no se reconoce el problema, que es la pobreza.
Se habla de la inclusión social, pero sin reconocer que existe exclusión social. Y se habla de la integración y empoderamiento de la sociedad sin reconocer que existe marginación. Entonces, reconociendo estos escenarios que existe marginación, que existe exclusión social y que existe pobreza, nuestro planteamiento desde la Universidad Veracruzana, junto con algunos otros investigadores, buscamos un enfoque desde lo local hacia la atención de los problemas, inclusive regionales. Por ello, estamos en este momento con importantes vínculos de investigación con investigadores de Argentina, de Colombia, de España y de todo el mundo, porque estamos construyendo esto. Muy interesante, doctor. Entonces, pues para finalizar, pues actualmente estamos en esta pandemia que ha sido una situación que nos ha llenado de incertidumbre a toda la sociedad, ha habido un cambio en todos los aspectos. Este, pues nos podría decir cómo es que se podrían abordar entonces estos tipos de problemáticas en los escenarios que vivimos de incertidumbre y cómo ver, aparte de eso, los escenarios post-COVID. O sea, ¿qué es lo que se puede decir desde este enfoque que nos está Bien, usted? gracias. Un tema interesante desde la sociología matemática y que inclusive vemos en el doctorado es el manejo de los datos para interpretar problemáticas. En ese momento estamos haciendo investigación de vigilancia genómica y seguimiento de COVID como impacto a la población y particularmente aquellas que tienen registro de población de pobreza multidimensional y exclusión social. Te doy un dato. Si analizamos la información y los registros oficiales, observamos que la población indígena, la población hablante de lengua indígena en el estado de Veracruz, sus resultados son prácticamente muy pequeños, sus registros. Esto nos invita a dos escenarios. O existe mayor resistencia en la población indígena, o el escenario peor, que es el más cercano y el que explica, es que se encuentran lejanos a los centros de atención. Lo que explica entonces que no han tenido oportunidad de acceder a eso que se plantea como el acceso a la salud, porque la infraestructura está prácticamente focalizada a grandes centros urbanos. Si a eso le añadimos comorbilidades como producto de la falta de alimentación, estamos hablando de un escenario difícil. Si por otro lado estamos observando que México en este momento tiene la variante Delta, que es una de las más contagiosas, y recientemente en Nayarit ya encontramos la MU, que aún cuando no es muy tan contagiosa como la Delta, está presente en México. Entonces esto nos invita a dos cuestiones. Lo que llamamos los escenarios COVID es analizar cómo va a impactar a la población que en este momento ya está presentando y ha presentado desigualdad, carencia, pobreza. Y esto nos invita a plantearle los escenarios a quien debe tomar la decisión de política pública, a quien debe dirigir los esfuerzos del presupuesto público, indicándoles dónde, quiénes, cuántos, y prácticamente plantear los escenarios probabilísticos de qué pasaría si no los logramos atender. Esto, si tú ves y si ustedes, los alumnos que nos ven, son los temas que nos interesa desde la economía, desde el análisis de los datos, desde la minería de datos, y es el tema que como responsabilidad social de nuestra universidad, como reconocimiento a la pertenencia que somos de una sociedad intercultural que está buscando su desarrollo y su identidad, es lo que estamos investigando y trabajando en la universidad todos los días con mucho gusto y haciéndole a todos la invitación para acercarse a nuestros trabajos, a nuestras lecturas, pero sobre todo a integrarse a estos proyectos de investigación. Sabemos dónde están, quiénes son, cuántos son y qué perspectivas de crecimiento tienen. Ese es el trabajo de la economía, pero ahora necesitamos el trabajo integrador de los médicos, del trabajo social, de los agrónomos, de los ingenieros, de los pedagogos, sobre todo de los antropólogos, porque queremos construir un bienestar, pero que reconozca nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro sentir veracruzano. Esa es la invitación. Muchas gracias, doctor.